Han ocurrido algunos incidentes que por el tema del feriado quizás se pierden. Uno de estas cosas llamativas, me lo recordaba Mayo Vanessa ahora, es un tema que como que no encajó no encaja y no hay explicaciones todavía sobre un incidente en el que 3 individuos fueron muertos en un enfrentamiento de disparos. Es la explicación, es la versión oficial que da la autoridad. 2 de ellos eran de la Armada, de una institución, de uno de los institutos castrenses, y un civil. Hay un video que publicó en las redes sociales sobre eso, donde presenta a los que murieron posteriormente, los presenta vivos, esposados, lo montan en un vehículo y posterior a eso, según la versión, ellos fueron ejecutados. Es la versión a partir de las imágenes que se han publicado en diferentes redes sociales para hablar de que se trató de una ejecución de 3 individuos que estaban en el tema del narcotráfico. Yo me ha extrañado el hecho de que la autoridad no haya precisado el asunto o no haya desmentido, decir, bueno, eso fue un video viejo, o ese video no corresponde a las personas que presentamos como muertas en un enfrentamiento con los miembros del DICRIM, que es lo que fueron los que actuaron. Estaban investigando, estaban persiguiendo a un grupo que estaba dedicado a la extorsión, al tráfico de estupefacientes. Entonces, lo que uno esperaba, lo menos, ¿verdad?, para despejar cualquier duda, cualquier sospecha, era que se precisara lo que había ocurrido. La autoridad en materia de crimen, quien tiene la voz en principio es la policía. La policía presenta los casos, la policía da la información de lo que ocurrió, y la policía y el Ministerio Público son los que llevan a cabo la investigación, que la encabeza el Ministerio Público en el ordenamiento nuestro. Entonces, es la policía por lo regular. Los fiscales casi nunca hablan de ese tipo de cosas. Es la policía quien ofrece la versión y tiene un departamento de relaciones públicas justamente para dar a conocer la versión de la institución del orden sobre lo que ha ocurrido. Ya hemos dejado por suerte aquel procedimiento que se criticó mucho, y era el procedimiento en que la policía presentaba a los supuestos autores de un hecho o a los supuestos culpables de un hecho, y lo presentaba como culpable frente a la opinión pública. Decía, este fue fulano de tal el que mató a Mengano, o este fulano de tal el responsable del atraco en tal institución. Ya eso no se hace, se ha descontinuado, porque se entendió que era violatorio de la ley, y realmente lo es. Incluso violatorio a la Constitución de la República, que establece la presunción de inocencia, y el daño que se hace o se hacía a un individuo o un grupo de individuos que eran presentados ante la opinión pública como culpables, ya eso era irreparable. Entonces, no se ha producido, que es la parte para mí significativa de lo que ha ocurrido, la precisión de la autoridad para decirnos qué fue lo que ocurrió en el caso. Yo todavía espero, digo, quizás por el festivo, ¿verdad?, yo todavía espero que eso se pueda hacer para que no quede en la mente de muchos ciudadanos la idea de que la policía tiene un cuerpo élite para ejecutar personas. Nos imaginamos que el presidente de la República le va a pedir, le va a solicitar, le va a exigir al director de la Policía Nacional que le explique que a la población y a él mismo. No creo que, Sí, no porque creo que se es de llegue hasta interés ahí. nacional eso. Incluso se dice que el presidente redujo sus vacaciones por esto y por el propio jefe de la policía de Nueva York. Se dice, pero no está mal, porque el presidente, cuando alguien está corriendo como el de Baní, que se o que la crema dice que se entregue, entonces eso de importancia nacional. Es que fue un error eso también. O sea, No, sea error, pero error, es de interés nacional eso. Fue un error del presidente llamar a Kiko la quema que se entregue. O sea, eso no son... Eso no le correspondía al presidente de la República decir eso, como ahora tampoco debe corresponderle. No he escuchado en ninguna de las instituciones a las que pertenecen los fallecidos, que creo, o sea, lo hemos tomado como muy tranquilos, pero vamos a suponer, porque a veces posiblemente los estemos matando 2 veces, o sea, porque están muertos y porque también ahora los vamos a desacreditar. Si pertenecían a una banda de extorsionadores, entonces, ¿por qué las instituciones a las que pertenecen no han salido a reclamar nada
ese es un buen punto. Y si ciertamente pertenecían a una banda, el deber era someterlo a la justicia, no ejecutarlos. Si 2 de los muertos, para no decir asesinados, hasta que no tengamos una versión distinta, una versión oficial de la autoridad, que yo insisto en que debe dársele al país una explicación de qué es lo que realmente ha ocurrido, son de la Armada, lo que era la Marina de Guerra de la República Dominicana. Antes, lo más lógico es que la Armada le diga a la República Dominicana que sus miembros son hombres y mujeres honorables, o que la Armada pueda rendir un informe hablando sobre el perfil, sobre la conducta de 2 de sus miembros. O sea, no estamos hablando de 2 ciudadanos cualquiera, no estamos hablando de 2 señores o 2 jóvenes o 2 individuos que radican o que residen en un barrio de la parte alta donde se reporta la cantidad mayor de actos delictivos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de 2 ciudadanos, de los 3, 2 ciudadanos que representan una institución pundorosa, una institución honorable de la República Dominicana, que tiene bajo su responsabilidad cuidar la soberanía, el espacio marítimo de la República Dominicana. Estamos hablando de la Armada de la República, una de las 3 instituciones militares con las que contamos: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Dominicana. Creo que esto amerita una explicación de parte de la policía primero, y quizás, o sin él quizás, de parte de la Armada, para darle a conocer al país qué tipo de procedimiento, en el caso de que sea cierto, qué tipo de procedimiento utiliza la Armada para los hombres y mujeres que están en el servicio de la Armada, cómo ellos evalúan el trabajo, cómo usted mide, cómo usted calibra el tipo de hombres y mujeres que están mandando a la calle, porque este tipo de cosas evidentemente que tiende a afectar la imagen de esa institución. Si los miembros de la Armada de la República Dominicana están participando en actividades de extorsión, de tráfico de drogas, cuando usted ve un miembro de esa institución, usted va a sentir temor, porque al país entero y al mundo se le ha dado una información muy, muy crítica, muy dura. Cuando Mayované dice, eso es un asunto de interés nacional, yo le digo, no, yo le corrijo, ese es un asunto de interés del mundo. ¿Saben por qué? Porque aquí se mide anualmente el índice de respeto a los derechos humanos. Y entonces, ahorita, esa información que se dio hace 4 o 5 días y no tiene ninguna explicación, usted puede estar seguro que esa información es servida a ese observatorio que mide la cantidad de ejecuciones que se producen por año en la República Dominicana, y eso puede que nos aumente el riesgo país en materia de seguridad ciudadana, y entonces ya eso tiene repercusiones del mundo, que afecta a la imagen de la República Dominicana a los fines de la inversión y a los fines del fortalecimiento del turismo que hemos tenido. Y la otra institución, Dani, también, porque dicen que el tercer fallecido es miembro de la DNCD. No, y que ambos, porque recuerden... O sea, son todos adscritos a la DNCD, claro, pero pertenecían 2 de ellos a la Armada de la República. Claro, recuerden y también se dice que era chofer o encargado de algo de uno de los jefes de la DNCD, el que falleció. El tema aquí es, para mí, a mi juicio, es todavía más complicado si realmente se entiende que se estaban dedicando a lo que se dice que se estaban dedicando. Porque si hay una investigación que se está llevando a cabo, hay mucho menos excusas para que haya terminado como terminó. Si usted le está dando seguimiento a alguien porque usted está llevando una investigación formal sobre un presunto hecho delictivo, se supone que hay todavía más controles de cómo usted va a enfrentar a esas personas al momento de aprenderlo, porque usted no está en un hecho fortuito que puede salirse de las manos, es una investigación. Habría que preguntarse también si, de ser esto cierto, ¿dónde está asuntos internos de la Dirección Nacional de Control de Drogas? Porque se asume que si usted está llevando una investigación de que miembros de la DNCD están participando en extorsión y en venta de drogas, no debe de ser solo la policía que lleva el proceso. Se asume que debería de tener algún tipo de información la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y como usted muy bien apunta, don Dani, es una investigación de la Armada, personas que pertenecen a la Armada Dominicana. ¿Qué respuesta pueden dar? Hablábamos fuera del aire de que decíamos en inicio que había sido un error del presidente, y no lo estamos diciendo ahora, aquí se ha dicho desde que inició el tema, el dar ese frente todas las semanas, pedir cuentas en la Policía Nacional de lo que presuntamente se está haciendo o no, porque usted pasa de ser el líder
de el país a estar en operación, en un tema operativo del día a día, cuando le rinden cuentas todos los lunes. Pero el presidente dijo, a Kiko La Quema que se entregue. Y dijo que el socio de Kiko La Quema lo habían puesto en 29. Entonces, ante este punto, un hecho tan grave como este, evidentemente que sí, el presidente va a tener que referirse, porque todos los lunes pide cuentas de lo que ha estado pasando. El presidente va a tener que pedir cuentas directamente de cómo se dieron estos hechos y cómo terminaron ejecutados, asesinados o no, estas personas. Porque para poder hablar de intercambio de disparos tenemos que tener otras evidencias que al parecer no están. Entonces, este es un hecho grave, gravísimo, que ha tomado la connotación que ha tomado porque los muertos eran efectivos militares, porque esto es un tema que pasa frecuentemente, lamentablemente. Nosotros hablábamos el viernes pasado de una persona que fue aprehendida y fue arrestada porque presuntamente lo acusaron de haber intentado violar a su madre y terminó muerto en un destacamento. La madre, Oliver, logró una entrevista de la madre y la madre establecía que su hijo no le había puesto la mano. Pero Oliver trajo aquí también el parte médico de quien revisó a esa señora, que no tenía evidencia alguna de violencia. De eso tampoco se ha hablado. Y mataron al señor en la cárcel. El señor terminó muerto en la cárcel y dicen la hija que él le había comunicado que fue alentado la gente, los detenidos, a agredirle y que participaron miembros de las policías. Entonces, todos estos temas ameritan una respuesta y sí, debe de ser del presidente, porque el presidente es que va todos los lunes a pedir cuentas. Y bueno, eso que tú dices, Wendy, del Departamento de Asuntos Internos de la DNCD, no creo que no tiene que ver la DNCD con eso, pero ¿cómo es posible que han aparecido cantidades de video ahora en las redes sociales en el accionar supuestamente de esa gente que mataron? Sí, tiene que ver, porque Asuntos Internos existe. Pero ¿cómo tan rápido como para justificar lo que pasó? De lo que se supone de lo que se supone ellos hacían antes de ser ejecutados, como, o muertos, ¿verdad? Pero lo que quiero caer es que creo que es parte del mismo relato. Estoy hablando de dos hechos totalmente diferentes, claro está, pero es parte del mismo relato. Se le está vendiendo a la ciudadanía, se le quiere vender a las personas que como eran delincuentes, se le puede matar. Como lo acusaron nada más de un hecho tan grave que de violar a su mamá, le podemos matar sin problema. Automático. Como estos, en vez de dedicarse a la seguridad ciudadana, a cuidar a la gente, a sacar la droga de las calles, supuestamente estaban del otro lado, pues lo podemos matar. Y de eso no se trata, porque de lo contrario, ¿para qué existen las autoridades? ¿Para qué existen los tribunales? ¿Para qué existen los jueces? Ese es el problema de la propia sociedad y de hecho los medios de comunicación en muchas ocasiones. O sea, que no lo hagamos nosotros de manera directa, pero lo hacen también medios de comunicación, que se supone no deberían hacerlo, de justificar, o sea, cuando el hecho es una barbaridad, la sociedad lo justifica. Bueno, lo ejecutaron, qué bien, un intercambio de disparos, qué bien, y los propios medios de comunicación llegan a justificar el hecho, sin ninguna evidencia de lo que se está diciendo o de las masas, porque ahora actuamos por olas. Si fulano es ladrón, bueno, automáticamente tú eres ladrón, nadie determinó que tú lo eras, realmente no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, pero si la ola y la masa dicen que tú lo eres, bueno, pues no importa, si no hay ninguna evidencia, automáticamente tú lo eres y llevará todas las consecuencias que eso implica sin nadie salir con ninguna prueba en las manos. Entonces, en los estados democráticos y de derechos, se supone que ese individuo tiene derechos aún cuando pertenezca a una banda de sicarios, por ejemplo, que ha sucedido con miembros de la Policía Nacional o personas que se dedican a extorsionar o a traficar con narcóticos. Eso es cierto, y en la propia Armada de la República Dominicana. Ahora, yo no he visto, ha salido alguien de la DNCD a hablar por sus hombres, ha salido los miembros de la Armada, el jefe de la Armada, a hablar por sus hombres que fallecieron, no que fallecieron, porque cualquiera fallece, sino que fueron ejecutados. Nadie ha salido a hablar, entonces no hablan
porque las instituciones no se refieren a estos temas cuando son temas internos y donde hay otra institución, como la Policía Nacional involucrada, o porque efectivamente sí era una banda que se dedicaba a eso, y si era una banda igual, no merecían ser ejecutados, a menos que con la ejecución se busque tapar a otros dentro de las instituciones. A menos que sea ese el propósito, bueno, pues para ellos entonces sí tendría una justificación. Pero lo normal es que sean sometidos a la justicia y que ellos allí puedan defenderse como ellos puedan, o que la autoridad presente las pruebas de que efectivamente se indique que son una banda de delincuentes o de malhechores o una asociación de malhechores o que traficaban o que extorsionaban y que hacían todo eso, porque efectivamente, aunque la mayoría de hombres y mujeres que pertenecen a nuestras instituciones castrenses son hombres y mujeres honorables, también hay otros que no son tan honorables, pero no es la vía, la ejecución no es la vía para un individuo, ¿no? Es el sometimiento a la justicia y allí determinar qué sucederá con ellos y posteriormente, si son hallados culpables, pues que sean condenados, pero no que vayan a ser ejecutados cuando hay videos y pruebas de que efectivamente fueron apresados vivos. Hay un decreto, entonces, Dani, un decreto. Como aplaudimos, ese es el problema. Por eso me preocupa, eso parecido, por último, para finalizar, eso es muy parecido a los espaldarazos que nos da Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos nos pone las manos en el hombro y nos aplaude cuando hacemos algo que ellos consideran que están bien, bueno, pues cuando viene de allá para acá lo negativo, pues así también con el mismo amor tenemos que recibir esa embestida. Es lo que pasa ahora, o sea, cuando se entiende que hay que ejecutar a alguien, la sociedad lo aplaude y salen todos a sentirse bien y a sonreírse, hasta que no te toca a ti o hasta que no es una persona vinculada contigo, no es correcto. Y ojalá que la DNCD y la Armada salgan a hablar y a decir qué estaba pasando con esos miembros de sus instituciones. Gracias.